Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a abrir esta nueva sección que algunos me habéis sugerido algo similar y he pensado esta, a ver si os gusta, y me lo decís en los comentarios, que os lo agradezco siempre, por supuesto. Algo así como peinando el mercado, ¿no? Se acerca ya el mercado de verano, hay muchos equipos que necesitan ciertas posiciones y con la herramienta brutal, bestial que tenemos de Wisecout, hemos llegado a un acuerdo con Wisecout para poder utilizar esto en los vídeos y hacer vídeos con Wisecout. Os dejo, por cierto, el link en la caja de descripción del vídeo para que entréis en Wisecout. Vamos a peinar el mercado por puestos. A ver qué pasa. A ver, esto es un poco una sensación que tengo de que puede ser muy interesante. Lo que os quiero contar, lo primero, amigos de Mundo Maldini, es exactamente esto. Aquí, con esta herramienta de Wisecout, podemos mirar en la posición. Vamos a empezar por laterales derechos. Laterales derechos. Hay varios equipos que necesitan un lateral derecho. Esta sería la posición 4, ¿no? Y lo que vamos a decirle a la máquina es que nos filtre laterales derechos de todo el mundo, en función de mejor a peor, y vamos a ir viendo el listado de laterales y vamos a ir hablando un poquito, viendo las características de todos. Hay varios equipos que necesitan laterales derechos, el Real Madrid, por ejemplo, uno de ellos, incluso el Barcelona, hablando de equipos de los grandes de España, pero en muchos parece que hay un poco una sensación de que no termina de haber laterales derechos buenos para fichar. Bueno, vamos a ver incluso el precio del valor de mercado ahora mismo, un montón de cosas. Vamos con los laterales derechos, que yo creo que es algo que os va a gustar. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Ya habéis visto cómo lo hacemos. Le he puesto la temporada actual hasta ahora a la maquinita de Wisecout y quiero enseñaros un par de cosas antes de empezar. Lo primero, este es el listado que nos sale al principio, de más a menos, por supuesto. Bueno, nos sale el mejor Reece James. Quiero utilizar a Reece James. Luego vamos a ver, sobre todo, los primeros son bastante obvios, pero quiero ir un poquito más abajo en la lista para ver jugadores que realmente pueden ser interesantes en función precio. Y luego quiero que veáis esto, que sí que me parece, cuando pinchamos aquí, sale la posición, que esto es bastante evidente, pero quiero enseñaros esto también aquí, la posición. Aquí podemos ver alguna cosita más, la edad, los partidos que ha jugado hasta ahora, los minutos, el valor del mercado, etcétera. Pero quiero que veáis esto, porque esto, que puede parecer un poquito raro, pero creo que es visualmente fantástico, porque aquí, en este especie de mapa de calor azul, tenemos los principales conceptos de, en este caso, un lateral. Entradas al adversario, faltas que hace, juegos aéreos tanto por ciento ganados, índice de pérdidas de balón, regates, y luego por aquí tenemos centros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando veamos, lo digo para que lo quiero enseñar con Reece James, pero es para que lo veamos en los demás, ¿no? Precisión de los pases, cuando veamos que esta zona azul llega muy al límite, quiere decir que es muy alto el concepto, que puede ser negativo o puede ser positivo, evidentemente. Si es muy alto el concepto en cuanto a pérdidas, es negativo. Si es muy alto el concepto en cuanto a regates, pues es positivo. O en cuanto a centros, es que llega mucho al ataque. Es decir, que esto simplemente lo que nos indica es un valor muy alto en estos parámetros, que puede ser negativo o positivo que el valor sea alto. Creo que me estoy explicando, ¿no? Creo que es fácilmente entendible, ¿no? Bueno, vamos a ir al listado. Vamos a ir al listado, amigos de Mundo Maldini, y os voy a enseñar bastantes cosas. Bueno, Reece James el primero, Achraf el segundo, Araujo el tercero, Alexander-Arnold el cuarto. Por ejemplo, en Alexander-Arnold, si pinchamos rápidamente, vamos a ver cómo, aquí tenemos el mapa de calor de Arnold, pero si nos vamos aquí, pues vamos a ver cómo tiene algunos conceptos realmente bastante altos, ¿no? Y otros muy bajos. Aquí, para ver un poco lo que yo os estaba contando antes, ¿no? Por ejemplo, el concepto bajísimo de regates. Prácticamente no hace regates, Arnold, lo que tiene es un gran pase, pero el concepto muy alto lo tiene en centros. Ya sabemos que Arnold tiene un concepto altísimo, son jugadores que conocemos bien en centros, ¿no? Pero muy bajos, por ejemplo, en duelos aéreos. Prácticamente nunca gana un duelo aéreo. Pero bueno, esto lo quería enseñar con estos jugadores que son más conocidos. Yo creo que lo que más apetece aquí es irnos a jugadores probablemente que sean menos conocidos, ¿no? Yo creo. Bueno, menos conocidos, menos para el gran público, que nos pueda sorprender. A mí me parece que, estando bien Pavard, estando bien Llorente, me parece que el primer lateral muy apetecible de verdad, con posibilidades de ser fichado, es Frimpong. A mí Frimpong me gusta mucho, muchísimo. Hablamos de un jugador de 35 millones de valor de mercado,
22 años y me parece fantástico. Me parece un jugador fantástico, sinceramente. Aquí lo tenemos, la posición específica, llega mucho al ataque. Para un equipo que lleve mucho la iniciativa, a mí Frimpong es que me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Y vamos a ver exactamente los conceptos en los que es muy bueno, especialmente bueno. Bueno, especialmente alto en pérdidas, es un jugador que tiene bastantes pérdidas, eso no es un concepto bueno, evidentemente. Muy bueno en regates, regatea muchísimo, aquí lo tenéis. En regates, muy buen concepto y muy buen concepto también aquí lo tenéis, en jugadas clave, en armar jugadas clave en ataque. Eso me parece que es un concepto muy bueno. Y luego hace bastantes faltas. Es un jugador que tiene bastante velocidad y yo creo que para un equipo que lleve la iniciativa, a mí me parece un lateral bastante fichable. Y yo creo que va a sonar para equipos importantes. Ya está sonando, evidentemente. Kalulu me gusta, el del Milan, porque además puede jugar bien en dos posiciones distintas. Aquí lo tenemos. Aquí vemos como también como central. O como lateral derecho, de hecho casi incluso más central en muchos momentos, Kalulu, que yo creo que es un jugador que podría abandonar Espero que os gusten estos vídeos, no lo quiero hacer tampoco muy largo y muy farragoso, pero, por ejemplo, Kalulu, aquí tenemos en pases, estos son pases largos, pues tiene un concepto muy alto en pases largos. Tiene un concepto relativamente alto en faltas. Y luego un concepto es bastante preciso en los pases. Y luego tiene muy poquito en duelos aéreos. Lógicamente es un jugador de muy poca envergadura, lateral, aunque cuando juega de central, esto es un problema para jugar de central porque en duelos aéreos ganan muy poquitos duelos aéreos y eso lógicamente hace que para un equipo muy probablemente funcione mucho mejor como lateral que como central, Kalulu. Me parece que este es un concepto que me parece sinceramente fundamental. Vamos a ir un poquito más abajo. Bueno, los Sule, Dalot, Stones, Joe Gómez. Aquí tenemos un jugador que a mí también me parece muy interesante, Simakan, del Leipzig. 28 millones de valor de mercado, 22 años. Y sobre todo lo que tiene, yo lo que le he visto mucho a Simakan jugando como lateral derecho casi siempre, alguna vez le hemos visto en la izquierda, es los conceptos ofensivos y luego defensivamente es un jugador bastante poderoso. Aquí lo tenemos, un jugador bastante poderoso Simakan. Ojo a este jugador porque también muy probablemente pueda abandonar el Leipzig y pueda llegar a un equipo superior al Leipzig. Muy bueno en centros, cuando llega por la banda derecha, aquí lo tenéis, es muy bueno en centros, es muy bueno en duelos aéreos. Aquí lo tenéis muy bueno en duelos aéreos, ganados. Y luego, en entradas es algo más flojo, en entradas al adversario. Aquí lo tenéis. Y luego, en precisión de los pases, bueno, un nivel medio dentro de la élite. O sea, que es un jugador que técnicamente no es una maravilla, pero que tiene mucho recorrido, muy potente y defensivamente. Es una buena mezcla defensiva y ofensiva para mí, Simakan. Una buena mezcla defensiva y ofensiva. Vamos a seguir, a ir un poquito ya más abajo. Tenemos a Castagne, del Leicester City, que también sería una buena posibilidad, yo creo. Y luego ya yéndonos un poquito más abajo a valor de mercado, ojo a este jugador, a Di Lorenzo, porque a mí sí que Di Lorenzo me parece otro jugador bastante apetecible. Ya son 29 años, aquí lo tenéis, 25 millones, pero a mí Di Lorenzo sí me parece un jugador, va a ganar la liga con el Nápoles, sí me parece un jugador bastante apetecible para fichar, bastante apetecible. Y veis que el nivel medio de Di Lorenzo es bastante bueno en prácticamente todo. O sea, aquí tenemos en índices de pérdidas bastante altos, eso sí, duelos aéreos bastante bien, duelos aéreos ganando el tanto por ciento bastante bien, jugadas clave muy bien en jugadas clave, tanto ofensivas como defensivas, y precisión de los pases bastante bien también. Es decir, que yo creo regates menos, no es un buen regateador, evidentemente, no es un buen regateador, pero sí me parece bastante interesante lo de Di Lorenzo. Si seguimos bajando un poquito más todavía, ¿qué podemos ver por aquí? Pues Wan-Bissaka, Mukiele, del Paris Saint-Germain. Ojo a Kosunu, del Bayer Leverkusen. Y ojo a este jugador, Calabria. Vamos luego a irnos a una tercera línea, pero ojo a Calabria, del Milan, que también ha hecho partidos muy buenos en Champions. Por ejemplo, las semifinales que hizo de Champions, los cuartos de final que ha hecho contra el Nápoles han sido buenísimos. Buenísimos, Calabria. En teoría serían 20 millones de valor de mercado. ¿Y en qué es fundamental? Pues en regates muy bueno, aquí lo tenéis, en tanto por ciento. En centros muy bueno también. En falta, hace bastantes faltas. Y luego entradas al adversario bastante poco, eso sí. Y duelos aéreos
Otro jugador que como Kalulu le pasa con Calabria, al Milan hay que centrarle balones, hay que meterle balones por arriba, es que lo vas a ver el Inter en la semifinal. Es un equipo que por arriba tiene muchos problemas y juega Kalulu como central y Calabria como lateral, es así. Pero bueno, otro jugador que podría ser bastante, bastante apetecible. Gertruida del Feyenoord me parece un buen jugador también. Wanderson del Mónaco. Hablamos solo, evidentemente, de laterales derechos, ¿eh? Y luego ya, si nos vamos un poquito más abajo, nos sale Ayer del Brentford, Arons del Norwich. Y por ver alguna especie de algo que podría ser medio un chollo en ese tipo de jugadores, Arnau del Girona con un valor de mercado de 15 millones está bastante arriba, ¿eh? Fijaos Carvajal ya lo abajo que está, lógicamente, esto es por la edad. 31 años, 15 millones. Tienen el mismo valor de mercado, por ejemplo, Arnau del Girona que Carvajal. Y esto es lógico también, ¿eh? Esto es lógico también. Luego, por ejemplo, nos fijamos en cosas interesantes. Heinrich del Leipzig también es un jugador bastante interesante. Y ya si nos vamos a un cuarto escalón, Baku del Wolfsburgo, Ricardo Pereira del Leicester, sí me parece también un jugador interesante. Y de todos estos que estamos viendo por aquí, por ejemplo, vámonos a ir ya otro más todavía, una línea más, Doherty, Stojanak, Chufal, Wolf. Pues mira, a mí me parece que, por ejemplo, Wolf, con 27 años todavía y con lo que está jugando en el Borussia Dortmund, a mí me parece que sería, si es 9 millones valor de mercado, me parece bastante apetecible este jugador. Me parece, de verdad, bastante apetecible. No sé qué pensáis, pero ya ha debutado con la selección alemana y es verdad que son 27 años, todavía es una edad más o menos razonable, sacarle del Dortmund, que a lo mejor no sería tan difícil con esta edad y con el nivel que está, 9 millones de valor de mercado, me parece que roza el chollo, sinceramente, ¿eh? Entradas al adversario muy alto, o sea, es un jugador bastante agresivo. Aquí tenemos, por ejemplo, jugadas clave muchísimas. En ataque está llegando mucho al ataque, pero mucho, ¿eh? Pérdidas bastante altas también, es un jugador que arriesga bastante con la pelota, hace bastantes faltas, eso sí, y luego en duelos aéreos pocos duelos aéreos, y duelos aéreos ganados también bastante poco. En fin, quiero que me digáis qué os parece esta sección. Lo podemos hacer evidentemente lo podemos hacer con un montón de... Bueno, con cualquier posición. Ya sabéis que aquí vemos el campito de las posiciones y podemos hacerlo en cualquier posición. Podemos hacer central, portero, lateral izquierdo, interior, más o menos, medio centro. Luego podemos además filtrar por posición principal o hacer dos posiciones, un jugador que te pueda jugar en dos posiciones. Podemos hacer lo que queramos, amigos de Mundo Maldini. Podemos incluso hacer el jugador más completo, que juegue en varias posiciones, que te haga de medio centro, de lateral y de interior derecha. O incluso también en todas estas posiciones. ¿Qué saldría, no? En fin, hay muchas cosas que analizar, amigos de Mundo Maldini. Espero que os guste la sección. Peinando el mercado. Un abrazo, chao, 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 chao.